Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es el temor? Es una interrogación que estoy haciéndome con ustedes. ¿Qué es el temor? Los psicólogos van a decir que es una emoción sentimental negativa, en fin, vamos a ir a la palabra del Señor para tener una base clave para poder iniciar nuestra reflexión en este día. ¿Qué es el temor? La Biblia dice que hay dos tipos de temor, tanto en el aspecto etimológico, en su raíz, como la palabra es, en el verbo, ¿no? Escrito, etimológicamente hablando, hay dos tipos de temor. Hay un temor que podríamos decir el miedo, ¿no? El pánico, el terror. Pero hay un temor que habla acerca del respeto, del honor, el cuidado que uno tiene de ofender al Señor, porque le conoce, porque tiene comunión con Él, porque sabe el tipo de Dios en el cual uno ha creído, al Dios al cual uno le sirve, etc. O sea, hay dos tipos de temores que la Biblia habla. Y yo en esta hora quiero darles un fundamento básico. Dice la Biblia en Proverbios 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuche bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, no es el temor a Jehová, sino el temor de Jehová, que hay una gran diferencia. Ahora voy a fundamentarme con algo más. Según de Timoteo 1, versículo 7. Coincidentemente es el mismo capítulo 1, verso 7, pero es según de Timoteo, Nuevo Testamento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Repito, según de Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de cobardía. O sea, hay una gran diferencia entre entender el temor de Dios y el pánico, el terror, el miedo, ¿no? La zozobra o el miedo que genera Hollywood y el temor de Dios que genera la palabra y el Espíritu Santo. Entonces entendemos bien aquí que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, ¿qué es el temor? Un espíritu que amedrenta, que coacta la libertad, que detiene, que enlaza a la gente, que la detiene, que la paraliza, que la estanca, que no la deja avanzar, que no la deja seguir. Yo le puedo mencionar algunos ejemplos prácticos que ustedes conocen a través de las redes sociales, porque vemos, por ejemplo, que muchas personas hacen bromas, y vamos a ir al extremo, ¿no? Bromas que salieron mal, dice. Y por ejemplo, ¿de qué se trataba? Por ejemplo, de que un hombre pone una especie de ¿cómo se llama?, de maniquí en la cama, al lado de la esposa, y pone una máscara terrible, fea, y cuando la tapa con la sobrecama, y cuando la mujer, la esposa, se despierta, porque la llama, y la mujer despierta, entonces la mujer, al ver esa persona, pensando que es su esposo, ve un maniquí con una cara de un monstruo terrible, ¿no? Entonces la mujer, obviamente, grita y sale corriendo a la calle y la atrapa un carro, la mata. Entonces, es algo drástico de verdad. Pero en realidad, hermanos, el temor es un demonio, es un espíritu demoníaco. Y hay muchos videos de temor que se emplean en las redes para, digamos, burlarse y reírse de la gente. Y muchos de nosotros lo hemos visto. Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poco bien esas cosas, como el terror que dije que genera Hollywood, como por ejemplo las películas de terror, Martes 13, Obsesión Fatal, digamos El Exorcista y cosas así que nosotros sabemos realmente porque hemos visto esas películas cuando hemos estado en el mundo, pero ¿qué alimentan? Nuestro miedo, nuestro temor. Entonces, ¿qué es lo que alimenta la palabra de Dios? Entonces, por eso repito lo que dice según de Timoteo 1:7. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, es un espíritu de cobardía, un espíritu de pánico, de miedo, de terror, que doblega la voluntad del ser humano y que la puede coactar, la puede paralizar en un momento dado o la puede mantener en un lugar donde el enemigo quiere que usted se mantenga, ¿no? Por ejemplo, yo decía en mi muro, en mi Face hoy día, que el miedo es un arma de Satanás que el enemigo está usando para matar más gente que el mismo COVID. Usted puede decirme por qué.
porque en realidad la gente hoy día lo que más se alimenta es de la mala noticia, de la mala información, y no quiero que juzguen lo que estoy diciendo, sino quiero que sepan que hay una noticia que uno tiene que ver de una manera mensurada, de una manera equilibrada, pero no tener, hermanos, una fiebre, como una dosis de droga, no estar viendo y viendo esas noticias negativas, que por acá, que mira, que el COVID, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, y todo el día y la noche, 24 horas del día, todas las redes sociales no te hablan de otra cosa más que del COVID, del COVID. Entonces el virus está tomando, como se dice, el miedo está tomando más fuerza que el mismo virus, porque el miedo, el pánico, el terror, según los médicos, según los clínicos, es lo que baja las defensas del ser humano. Y a veces es un tema psicosomático colectivo, es una fiebre psicológica colectiva, hermano, el hecho de estar asustado, de estar en pánico, en terror. Mire, yo le voy a contar un testimonio corto de un hombre que trabajaba en una fábrica de atún, y dice que de pronto un día de casualidad se le cerró la puerta del almacén de frigorífico de pescado, ¿no? Se le cerró la puerta de casualidad, era un ambiente bastante amplio. Entonces él entró y de repente cuando él regresó a querer salir, la puerta se le había cerrado. Entonces dice que el hombre comenzó a psicosearse. Y de repente encontró una agenda en su bolsillo y un lapicero, porque ahí prohíben los teléfonos en esa fábrica, no pueden tener celulares ya a la mano. Y comenzó a escribir, ¿no? A despedirse de la familia y todo, de la esposa, de los hijos. Y total, conclusión, murió, para hacerle corta la historia. Cuando abrieron la puerta, le hicieron la autopsia, los forenses encontraron, y los técnicos de ahí de la fábrica encontraron que el frigorífico estaba apagado un día anterior, porque lo habían dejado descongelando, porque ya tenía un congelamiento extremo de cierto producto que querían sacar al mercado, y lo habían desconectado, digamos, de una manera intencional, desconectado. Entonces, ¿por qué murió el hombre? Dice que él murió por un ataque cardíaco, por pánico, por miedo, por terror. Él no murió por un tema del frío extremo, de estar metido ahí en esa cabina frigorífica, sino él murió por un pánico, dicen los forenses, los médicos, después de hacerle la autopsia, llegaron a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este día para darles un mensaje de parte de Dios? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, ¿dónde se originó el miedo, el pánico? En el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Cuando el primer hombre Adán transgredió la palabra, desobedeció a Dios, lo primero que entró en él en la naturaleza del diablo, es decir, el miedo. Génesis 3, verso 10. Dios vino a buscarlo después que había transgredido, había pecado, había desobedecido a Dios, comiendo el fruto prohibido dado por su esposa Eva. Entonces dice que Dios comenzó a buscarlo. ¡Adán! 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 Y la voz de Dios se escuchaba, ¿no? En el huerto. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Y Dios le preguntó, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. O sea, una de las causas del miedo es el pecado, es la transgresión a la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué tuvo miedo? Repito, porque la naturaleza de muerte, la naturaleza del diablo entró en él. Entonces vemos aquí que Abraham tuvo miedo, Isaac tuvo miedo, Jacob tuvo miedo, Moisés tuvo miedo, el pueblo de Dios tuvo miedo. Tengo citas bíblicas para darle de cada uno de los personajes, pero yo quiero resumirlo. Josué 1, 6 al 9. ¿Qué le dice Dios a Josué? Para resumir a estos personajes, desde el padre de la fe Abraham, que tuvo miedo, ¿verdad? Abraham, repito, Isaac, Jacob, Moisés y el pueblo de Dios. En Josué 1, 6 al 9 dice que el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. 3 veces le repite desde el versículo 6, repito, Josué 1, verso 6 al 9, desde el verso 6, el verso 7 y el verso 9, 3 veces le repite, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué 3 veces le repite el tema de la valentía, del valor, de la osadía? ¿Por qué? Porque Dios sabía que la única manera en que un hombre puede enfrentar al enemigo es con el valor, con la fuerza del Espíritu de Jehová. Pero Dios tenía que recordárselo y le dice, mira, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida y nadie te hará frente. Jamás te dejaré, haré prosperar tu camino, etcétera. Ustedes ya conocen alguno de la Escritura, pero pueden revisarla, Josué 1, 6 al 9. Que enfatiza Dios, repito, esfuérzate y sé valiente.
No temas, le dice el Señor, yo estoy contigo. Entonces lo que Dios quiere que nosotros entendamos, Romanos 8:15, el apóstol Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Espíritu es un demonio. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:15, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, por el cual clamamos, Abba, Padre, Romanos capítulo 8. Tú lo puedes revisar detenidamente, todo el capítulo 8 dice, el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, si tú tienes el espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, dice Romanos 8, Él vivifica tu cuerpo mortal, porque su Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu resurrector de Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces no podemos caminar en temor si caminamos en temor a Dios, en respeto, en honra a Dios, a la palabra, al Espíritu Santo, en respeto a los ángeles del Señor que todos los días nos rodean y dan cuenta a nuestro Padre Celestial, dijo Cristo, de nuestro comportamiento cotidiano sobre la tierra. Entonces hay un temor, repito, que es el temor a Jehová, Proverbio 1:7, que es el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. No es el pánico de Hollywood generado en el corazón de la gente que solo ve películas negativas, películas de terror, que yo no las recomiendo porque son tóxicas, son dañinas, te hacen daño, bajan tu sistema inmunológico, tus defensas se vienen al piso. Y no te metas tantas dosis de malas noticias a diario en la televisión. Recibe la noticia una vez a la semana, una vez cada 3 días. Mira, yo por ejemplo, te voy a ser honesto, delante de Dios, hace como una semana que no veo noticias. ¿Y por qué? Porque ya sé lo que voy a ver. Que se murieron 1000 más, se murieron 500, se murieron 400 y que, o sea, hay una noticia que se llama las buenas noticias del cielo, que son el Evangelio de Cristo. Esas noticias tenemos que verlas a diario para poder alimentar nuestra fe y nuestro respeto, nuestro temor al Señor, para que vivamos en sabiduría, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay algo que yo quiero mencionar aquí, Mateo 11, versículo 12, palabras del Maestro, y él dijo, no, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ojo, solo los valientes hacen violencia, dijo Cristo, y arrebatan el reino de los cielos, los valientes. Mateo 10, 28, palabras de Cristo referente a la valentía. No temas a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien teme a aquel que puede enviar el alma al infierno. No temas en predicar este evangelio, dijo Cristo, a los 4 vientos, desde las azoteas. No temas, dijo Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Esfuérzate y sé valiente, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Mire, estaba viendo algo que me llamó la atención poderosamente en Apocalipsis 21:8. ¿Cómo cataloga Dios el miedo, la cobardía, el temor? ¿Sabe cómo lo cataloga? Como un pecado, como decir idolatría, como decir hechicería, brujería, borrachera. Apocalipsis 21:8 dice los cobardes, y todavía de frente el primer punto que menciona Dios en su sagrada palabra es la cobardía, es decir, el pánico, el terror. Dice los cobardes, los borrachos, los idólatras, los paganos, y etcétera, etcétera, no heredarán el reino de los cielos, dice Cristo en su palabra bendita, Apocalipsis 21, versículo 8. Entendamos bien, ¿qué quiere decir el Señor con todo esto? Que tenemos que despachar el miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Cierro con esto, Romanos 5:5 y Gálatas 5:22. El amor de Dios, dice Pablo en Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestro corazón. Es decir, el perfecto amor echó fuera el temor, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Primera de Juan 4, versículo 8. ¿Verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Repito, 1 Juan 4:8. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el perfecto amor de Cristo. Amén. Así que entendamos bien que si el amor de Dios, Romanos 5:5, ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice Pablo, no nos avergonzamos, dice, no nos avergonzamos de la esperanza que tenemos en Él. No nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha sido dado. Y cierro con Gálatas 5:22. El primer fruto del Espíritu es el amor. Amigos, yo creo que este es el mejor momento para nosotros poder aceptar el amor de Dios, la gracia de Cristo, el mensaje de redención, porque es lo único que nos va a poder permitir experimentar
ese verdadero valor de un hijo de Dios, de un cristiano genuino que ama a Dios sobre todas las cosas y que no le teme al diablo, no le teme a nada ni a nadie, ni aún a la misma muerte. No le teme, sino que él sabe que el verdadero amor de Dios echó fuera el temor. Y que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, amigo, para nosotros andar en pánico, en terror, asustadizos. Ay, sí, y si me muero, y si el contagio, y si esto y el otro. Claro, yo entiendo que hay que tomar medidas de precaución, no estoy diciendo lo contrario. Sería tan pelele si yo afirmaría lo contrario, de romper las normas del protocolo de higiene y prevención. Eso es correcto, pero yo voy a la persona, hermano, que está día y noche escuchando malas noticias, solo del COVID, y solo mete en tú ves su Face, su muro, tú entras en su página y solo encuentras que el miedo, que el pánico, que les va a morir y que no sé cuánto y que... Hablen de la palabra de Dios, hablen de la poderosa palabra de Dios, hablen del poder del nombre de Jesús, hermanos. No me refiero a gente no cristiana, estoy hablándole a la iglesia de Cristo, que se dice ser un hijo de Dios, un cristiano. Recuerde que el que dice que le ha conocido tiene que andar como él anduvo. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Y una de las armas que está usando ahorita para matar a la gente es el miedo. No aceptes el miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Hay una gran diferencia entre el temor a Dios, el respeto a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo que está en tu vida, a los ángeles del Padre que te rodean continuamente trabajando a favor y servicio tuyo. Hay una gran diferencia, hermano, en Cristo, iglesia del Señor. No te dejes confundir, no te dejes engañar, no te dejes atemorizar, no recibas ese mensaje negativo de miedo, de pánico, de terror. No veas películas de terror, no veas malas noticias continuamente como un morbo. Que estás día y noche, estás desde que te levantas, pum, ve malas noticias, prende la TV. Se va a costar una dosis de malas noticias. Se levanta, agarre su Biblia, escudriñe la palabra, busque a Dios temprano. Dice Cristo, el que temprano me busca es el que me halla. Meditarás, Salmo 1, en la palabra día y noche, y en ella tendrás contentamiento, dijo el Señor en el Salmo capítulo 1. Y todo lo que hagas será prosperado, hermano. Bendito, hermano, en Cristo te hablo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que en esta hora está recibiendo tu palabra, está creyendo, está confiando en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder de tu sangre, en el poder de tu santo nombre. Te doy gracias, Padre, por cada persona que en esta hora recibe tu palabra con un amor sincero, con un corazón genuino, con humildad. Padre, en el nombre de Jesús, declaro libertad y victoria de todo miedo falso, de toda duda, de todo pánico que ha venido desde el mismo lago de fuego. Lo he hecho fuera ahora en el nombre de Jesús. Ato el poder del diablo por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús he hecho fuera todo demonio del infierno, espíritu de cobardía. Sal ahora, fuera, vete de estas personas, sal ahora, déjalos libres. Por el poder de Dios te ordeno, en el nombre de Jesús, deja libre a esta gente. Diablo asqueroso, derrotado, maldito, estás vencido por Jesús. En la cruz te venció, públicamente te exhibió, te despojó y te sometió bajo la planta de nuestros pies, dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre bajo el cielo ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Bendito el Señor para siempre. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor.